Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de conversación, diálogo y reflexión en torno al trabajo social clínico. Magíster que está impartiendo nuestra escuela, primer programa de su tipo en una universidad del Estado. En esta oportunidad nos acompaña el profesor John Yauri, quien es maestro en trabajo social y es director ejecutivo del Instituto de Gerencia Social Mixo, que se desarrolla en el área de gestión social y las políticas públicas. Investigaciones se relacionan con la evaluación de la funcionalidad familiar en el contexto de las políticas públicas. Está doctorando en políticas públicas en la Escuela de Posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales en Lima, Perú. Y es docente de nuestro magíster en nuestra escuela. Os invito a revisar esta conversación. Profesor John Yauri, un agrado poder tenerlo en este espacio de conversación, diálogo y reflexión en torno al magíster que está realizando nuestra escuela de trabajo social clínico, primer programa de su tipo en una universidad del Estado. Sea muy bienvenido, profesor. Muy buenos días, no, muchísimas gracias. Un placer estar comunicando contigo. Profesor, cuéntenos en qué está trabajando usted, qué está realizando en nuestra especialidad que estamos impartiendo como escuela. Bueno, tengo el agrado de participar en el cuerpo docente de la maestría en trabajo social clínico de la Universidad de Valparaíso. Es un privilegio para mí formar parte de este selecto equipo de docentes que están apostando por fortalecer la disciplina del trabajo social en un campo tan importante como es la parte clínica. Entonces, mi labor específicamente dentro de la maestría es dictar el curso Técnicas y Métodos de intervención socioclínico, en la cual conocemos diferentes métodos y técnicas para poder nosotros realizar una evaluación clínica apropiada de diferentes casos y a partir de ella se pueda generar propuestas de intervención terapéutica coherentes y oportunas que le permitan al trabajador social promover un bienestar integral de los casos que tiene. Y profesor, un poco siguiendo por esa línea, ¿cómo se puede abordar desde el trabajo social clínico la intervención social en estos individuos, familias o colectivos? Pues bueno, lo clínico, como sabemos, para el trabajador social es muy amplio. Lo clínico no está delimitado a la parte sanitaria para el trabajo social. Lo clínico abarca diferentes esferas, como lo mencionaste, en lo individual, grupal, familiar y comunitario. Entonces, los métodos y técnicas que se enseñan en esta maestría permiten precisamente hacer una selección de aquellos para poder realizar una intervención en cada uno de estos grupos poblacionales, ¿no? A nivel familiar, que es el campo en donde profundizo yo dentro de este curso, conocemos los diferentes instrumentos para poder medir la disfunción familiar, el clima familiar, este, así como las otras corrientes metodológicas que permitan el conocimiento también a nivel grupal, individual y comunitario. Teniendo esta información, nosotros podemos generar propuestas coherentes de intervención. Y es muy importante que en esta generación de propuestas esté cimentada en una evaluación rigurosa, que comprenda diferentes aspectos con un enfoque no solamente desde el trabajo social, sino también con la intervención de otras profesiones que se van a desarrollar en el proceso de tratamiento. Entonces, eso es lo que realizamos. Siempre estamos a la vanguardia, como sabes, el conocimiento es muy dinámico y constantemente se actualiza. Y buscamos nosotros eh, tomar los diferentes instrumentos que se van utilizando para las diferentes acciones. El trabajo social familiar es distinto al trabajo social empresarial, por ejemplo, o en recursos humanos, o laboral, como le dicen en Ecuador, ¿no? En
Colombia tienen el contexto como trabajo social laboral, en Perú se habla de un trabajo social empresarial, en Chile se habla de trabajo social en recursos humanos, pero ello parte desde el objetivo de la intervención del trabajador social. No es lo mismo hacer una intervención en un caso de disfunción familiar para un contexto en donde se puede disputar la tenencia de un niño, por ejemplo, que para hacer una intervención familiar desde el contexto de una organización que busca el bienestar de sus colaboradores para una mayor productividad en la empresa. Entonces, hay diferentes instrumentos y se tienen que tener la consideración apropiada para usarlos de acuerdo al contexto que se plantee en función a los objetivos que se establece el trabajo. Ello es lo que tratamos de aterrizar en la materia que desarrollamos. Para esto, aparte de las clases que realizamos de manera interactiva con los estudiantes, también solicitamos la participación de profesores que acompañan a un seminario internacional en donde vuelcan las experiencias de otros países en este proceso. Profesor, y profundizando un poco más, ¿cuáles serían específicamente esos métodos y técnicas que podríamos, por ejemplo, utilizar en una intervención en una familia? Mira, en el tema familiar, por ejemplo, se usa bastante el apoyo familiar. Porque a partir de lo que establece Olson, en donde él habla de la adaptabilidad, de la cohesión, precisamente el apoyo familiar se centra en evaluar la cohesión de la familia. Así como hay el apoyo familiar, hay otros instrumentos. ¿Ya? Hay otros instrumentos que miden, por ejemplo, el equilibrio entre el trabajo y la vida laboral y la vida familiar. Esto nace de la preocupación de muchas organizaciones por ver de qué manera influye el bienestar familiar en la productividad laboral, que es un campo en desarrollo para el trabajador social ahora. Hay otro instrumento, por ejemplo, que es de mi autoría, basada en dos investigaciones, en dos maestrías que se ha realizado, que mide, por ejemplo, la relación entre la funcionalidad familiar y la tipología familiar, ¿no? En donde, en base a los antecedentes de otras investigaciones que se ha demostrado que hoy día ya no determina el tipo de familia, ya no determina la funcionalidad de la familia. Entonces, ahí tenemos otro instrumento que de repente es de acuerdo al contexto en el que ahora nos desarrollamos con el fenómeno de la inclusión, ¿no? Nosotros estamos ahorita en una tendencia de inclusión. Por ende, cualquier instrumento que utilicemos que no esté alineado a ese contexto es ya poco práctico de su aplicación en esta realidad, ¿ya? Entonces, ahí te podría citar dos ejemplos, como te estoy mencionando, ¿ya? Que, de acuerdo a los objetivos del trabajo social, que se utiliza coherentemente. Entonces, mediante estas técnicas y estas metodologías, podríamos como ir reconociendo cuando una familia está en una situación funcional como una disfuncional. Totalmente. Por ejemplo, el test de funcionalidad familiar permite plantear indicadores y dimensiones de funcionalidad familiar. Cuando hablamos de una funcionalidad familiar, no estamos diciendo que una familia es funcional o disfuncional, estamos hablando de elementos que hablan sobre la dinámica familiar dentro de la familia. Pero este instrumento de funcionalidad familiar nos permite trabajar en niveles. En esos niveles podemos recoger el nivel de funcionalidad de la familia, en donde puede ser un nivel deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente o excelente. Entonces, precisamente cuando se formulan variables e indicadores de esta funcionalidad familiar, nosotros podemos aplicar mediante la escala de Likert rangos que permitan recoger cuantitativamente una información cualitativa, que es lo que llamamos una variable cualitativa ordinal, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos recoger cuantitativamente el nivel de funcionalidad familiar a partir de la percepción del centro del caso familiar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Estamos en una
cuestión legal en donde dos padres se están divorciando y el juez demanda un informe social al, trabajador, al profesional de trabajo social, en donde se pueda decir qué familia es más funcional para que pueda recomendarse en con qué familias, con qué padre o madre se va a quedar el niño. Entonces, el test de funcionalidad familiar instrumento, es un instrumento que pertenece a la técnica encuesta o entrevista, porque puede utilizarse como cualquiera de los dos, es un instrumento que recoge esta percepción del niño, para que el niño, mediante unos ítems que se formulan desde los variables que se han planteado, ¿ya? Con estos ítems se puede recoger esa percepción del niño sobre las funciones de la familia. Ahora, cada país maneja, siendo esta una maestría de enfoque internacional, es importante tener en cuenta que cada país maneja un concepto de desarrollo social diferente. Chile tiene un concepto de desarrollo social que puede ser similar al del Perú, pero no es igual, es diferente, porque son países soberanos y dentro de su soberanía ellos tienen una concepción de lo que es el desarrollo social. Y dentro de su concepción del desarrollo social tienen objetivos para ese desarrollo social. Y dentro de esos objetivos para el desarrollo social está el bienestar de la familia, el funcionamiento de la familia, y a partir de ese bienestar o funcionamiento de la familia, cada Estado soberano establece cuáles son las funciones de la familia. En el caso del Perú, establece 5 funciones: la función formadora, la función socializadora, la función de cuidado, la función de seguridad económica y la función afectiva. El Estado peruano dice que esas 5 son las funciones de la familia, y si el trabajador social quiere medir una disfunción familiar, tiene que convertir esas funciones de la familia en indicadores y en ítems que se plasman dentro de ese instrumento de funcionalidad familiar, y ahí tienes un elemento para recoger la percepción de la funcionalidad familiar. Ojo, pero no es determinante ese instrumento. Estamos hablando de trabajo social clínico. Por ende, hay que sumar a ese instrumento la entrevista, la visita domiciliaria y otros instrumentos que también me puedan ayudar a luego hacer una evaluación de todos los resultados y tomar una decisión sobre la recomendación que voy a hacer para la tenencia del menor que estábamos hablando. Y profesor, un poco también siguiendo lo que hemos conversado, eh, tuvimos la oportunidad de tenerlo en el octavo Congreso Internacional de Trabajo Social Clínico. Y bien recuerdo en su presentación, ya en los últimos minutos que le quedaban, usted comparte una reflexión. Eh, la familia es el núcleo de la sociedad y del desarrollo sostenible. ¿Por qué la familia es el núcleo de la sociedad y del desarrollo sostenible? Bonita frase. El núcleo de la sociedad está articulado desde la creación del Estado, desde la creación de la civilización. La familia es el centro de la civilización en la Grecia y en Roma. La familia, en su crecimiento, constituye grupos familiares más grandes y en su necesidad pues, se constituye el Estado. Entonces, la ONU entiende esto, que la ONU es que la califica como elemento natural y fundamental de la sociedad. La ONU la define así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta definición es coherente porque la familia es la primera institución en la sociedad. Todas las políticas públicas que establece un Estado soberano para su desarrollo como nación aterrizan en estas células institucionales que son las familias. Por ende, si las políticas nacionales requieren de que las familias tomen acciones para poder lograr los resultados esperados, es coherente reflexionar de que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no son viables o no serían viables sin la participación y el compromiso de la familia en las metas que se han planteado. De hecho, ya la UNICEF ha establecido de que hay 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que no son viables sin la participación de la familia. Entonces, esto nos hace reflexionar de que si es que nosotros apuntamos a lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que volcar las políticas públicas, no solamente a las unidades ejecutoras como los gobiernos locales o los municipios, sino tenemos que tratar de interiorizar la responsabilidad de trabajar de estos objetivos
tenemos que trabajar en, en el funcionamiento de la familia. Si hay una función formadora de la familia es la que tiene que promoverla en el aspecto formador. Hay una función socializadora, la familia es la que es responsable de que sus hijos puedan convivir en paz con otros niños. Si hay una función de cuidado, la familia es la primera que tiene que velar por la salud y el bienestar de sus integrantes. Si hay una función de seguridad económica, que se alinee con lo que es trabajo decente, por ejemplo, o hambre cero, ya, la familia es la que tiene que promoverlo. Entonces, tendremos acá seguramente que reflexionar, pero es tarea del Estado promover los objetivos de desarrollo sostenible. Es cierto, es tarea del Estado promoverlos, difundirlos, institucionalizarlos, pero finalmente si es que la familia no interioriza esos objetivos que el Estado se plantea, difícilmente tendremos resultados concretos a nivel individual, familiar o de paro comunitario. Así es, y comparto totalmente esa reflexión que yo recuerdo que usted realizaba en este congreso. Y un poco para ir ampliando nuestra mirada, yo sé que usted también ha tenido la oportunidad de un poco recorrer Latinoamérica en torno a las temáticas que son su especialidad. ¿Cuáles serían los desafíos para Latinoamérica, Chile, el Perú y nuestra escuela en torno al trabajo social clínico? La parte legal, esa es mi principal de esta reflexión. El trabajo social clínico, lo clínico del trabajo social es inherente al trabajo. Lo clínico es un elemento que en algún momento por de repente reflexiones del tema de la reconceptualización del trabajo social hizo que lo clínico se dejara un poco de lado, ¿no? De repente por cuestiones ideológicas, políticas o procedimentales. Pero lo clínico es propio del trabajo social. En primer lugar, tenemos que tener eso muy, muy claro. Y ello porque es relevante en este momento. Ante la problemática psicosocial, en donde vemos que la salud mental es un factor común como problemática en América Latina, si nosotros le decimos, oye, ¿por qué el índice de delincuencia? Vamos a encontrar sus orígenes en problemas de salud mental. Y eso seguramente va a venir, va a traer aspectos o causas más anteriores que se pretende abordar desde la psicología o de repente inclusive hasta la psiquiatría, si es que fue el caso de temas complejos. Pero lo cierto es que en este mundo de la problemática de salud mental, eh, el trabajador social tiene mucha incidencia, porque los casos en los que interviene el trabajador social son casos que comparten aspectos de la problemática de salud mental. Y muchos de estos casos requieren una intervención inmediata. Entonces, no se puede seguir pensando en que la derivación es el único camino que el trabajador social debe seguir cuando hay una necesidad social que exige a los trabajadores sociales que no solamente recoger la información y derivarla a un psicólogo o a otro departamento, sino intervenir directamente, porque también se ha demostrado de que se pierde el avance ganado por los trabajadores sociales en conseguir, en acercarse a las personas que han sufrido algún tipo de problemática, en la derivación se pierde ese contacto humano, porque derivamos el caso de repente de un profesional de psicología, que por supuesto que son muy buenos en su trabajo, pero los primeros auxilios psicológicos eran algo que se pudo haber aplicado. De repente la consejería, una consejería breve de 2 sesiones, de repente había ayudado a una mejor percepción o apertura para un tratamiento psicológico más complejo. Entonces, lo clínico es algo que el trabajo social tiene que recuperar. Es necesario para las personas con las que se trabaja. Y el desafío más grande es que nuestros colegas, nuestros profesionales psicólogos, puedan entender de que en este ejercicio no somos competencia, somos complemento. Somos el primer bastión que está con las personas en el primer momento. Nosotros somos los que vamos al campo, a la visita domiciliaria, a intentar los casos. Entonces, no es que queramos nosotros quitar algún aspecto, sino que se necesita una atención inmediata y nosotros al estar en campo y al tener ese antecedente desde nuestra formación histórica, tenemos
tenemos la responsabilidad de realizar esta atención clínica. La exigencia parte por entonces reflexionar y buscar articular nuestra praxis clínica con la parte con los profesionales de psicología para que no puedan sentir en nosotros una amenaza, sino un complemento. Porque precisamente cuando se quiere instaurar legalmente la práctica terapéutica del trabajo social dentro de los países, al no haber un marco legal que los ampare, eh, difícilmente vamos a tener un progreso en atender una necesidad socialmente demandada. Entonces, acá en el Perú no tenemos una legislación que promueva la práctica terapéutica del trabajo social más allá de la consejería. Entonces, consejería familiar, consejería de parejas es algo que el trabajo social puede hacer, pero atender un proceso terapéutico más complejo o medianamente complejo que sí se puede atender desde el trabajo social clínico es algo que legalmente no tenemos. Entonces, al no tener este respaldo legal, se generan se genera mucha dificultad para poder desarrollar la profesión y para poder articularnos con el campo de la psicología y la psiquiatría, en donde deberíamos hacer un trabajo de verdad en cadena más que en competencia. Profesor, sus últimas reflexiones o invitación también a sus estudiantes o los futuros estudiantes que quieran ser parte de esta especialidad. Eh, Invitar a la comunidad latinoamericana a participar del trabajo social clínico porque es una necesidad social por el bienestar de las personas, es es un campo que va a permitir la intervención especializada en situaciones que, que exigen hoy día por la problemática social que tenemos y darles la bienvenida a la Universidad de Valparaíso, una universidad histórica de América Latina, exigente eh, y de cálidos profesionales a los cuales tengo hoy día el honor de poder acompañar. Muchas gracias. Profesor John Yauri, muchas gracias por ser parte de este espacio de conversación, diálogo y reflexión en torno a la especialidad del trabajo social clínico, como cual escuela estamos impartiendo. Un abrazo grande hasta el Perú. Muchas gracias, Simón. Un fuerte abrazo y bendiciones.